Surge con bastante claridad del título, ¿no? Jaque a la democracia y la libertad de comunicación de pensamiento, dos puntos, por posverdad, fake news, burbujas digitales, algoritmos, etcétera. Lo que quiero hablar o dar alguna base es para ver amenazas muy ciertas que se ciernen sobre la democracia y la libertad de comunicación de pensamiento que no deben pasar desapercibidas, que de alguna forma tienen que ser analizadas, ¿verdad? Algunas aclaraciones sobre esto. Bueno, primero, yo estuve aproximadamente 2 años investigando en forma discontinua en este tema. Hace un mes y algo, terminé un trabajo que va a aparecer en una publicación extranjera, una publicación colectiva, y tenemos un seminario en septiembre que voy a volver sobre esto. Pero lo que voy a hacer hoy es algo intermedio. Voy a tratar de definir algunos problemas, algunos conceptos y sentar las bases para lo que hacemos habitualmente en la asociación, que es intercambiar ideas, discutir, etcétera. Y también me parece que es interesante para ir entrando en el tema, ¿no? O antes de entrar en el tema, dar dos ejemplos de qué es lo que estamos hablando. Y para eso recurrimos a uno de los personajes más oscuros de nuestro tiempo, a Donald Trump. Cuando a principios del año pasado la primera encuesta dijo que Donald Trump iba a perder las elecciones, ese mismo día Donald Trump empezó a hablar de que se estaba preparando un gran fraude electoral en los Estados Unidos. Lo mantuvo durante toda la campaña electoral, incluso le preguntaban los periodistas si él iba a reconocer los resultados de las elecciones, y él decía cínicamente, depende. Lo que uno entendía, si ganaba él los reconocía y si perdía no los iba a reconocer. El asunto es que la misma mañana de las elecciones, tuiteaba, se está cometiendo el fraude electoral más grande de la historia, y ha seguido por esa línea. No ha habido un solo elemento concreto que Donald Trump invoque como causa de nulidad, como causa de fraude de las elecciones. Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene 9 miembros, 3 demócratas, 6 republicanos, 3 designados por el propio Donald Trump, rechazaron las peticiones que hizo, diciendo que no había ningún elemento de juicio aportado por los reclamantes que pudiera hacer pensar en que hubo un fraude en las elecciones. Y ya no hablemos de este personaje de Rudy Giuliani, que fue suspendido por la barra de abogados de Nueva York justamente por hacer declaraciones sin ningún fundamento fáctico. Cero prueba, cero relación con la realidad. Más de 70 millones en Estados Unidos creen que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos, y hay una cantidad de personas fuera de Estados Unidos que creen lo mismo, con cero argumento, con cero elemento de juicio. Y más grave todavía es lo que pasó el 6 de enero. El 6 de enero, luego de varios días de arenga a sus partidarios y de un discurso en la vía pública, una manga de desaforados avanzaron hacia el Capitolio, entraron al Capitolio por la fuerza, rompieron cosas, persiguieron gente, mataron a una persona y hirieron gravemente a otras dos. Eso lo vimos con las cámaras de seguridad del Capitolio. Todas las cadenas estaban transmitiendo en directo, ¿verdad? Es decir, las cadenas que pueden ser pro-Trump, anti-Trump, todos estaban transmitiendo, incluso los propios manifestantes filmaban con sus teléfonos y subían a la red. Bueno, ahora Trump dice que la manifestación fue pacífica y que fueron los guardias del Capitolio los que sorpresiva y salvajemente atacaron a los manifestantes. Y de vuelta, millones de personas le creen a Trump contra toda la evidencia que demuestra que eso es exactamente al revés de lo que pasó. Y estos son los problemas. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo puede ser que se esté dando este tipo de situaciones? Dos comentarios finales o dos predicciones finales. Estas cosas siempre existieron, pero ahora están potenciadas por la tecnología y se puede ver y estudiar con mayor claridad y precisión que antes. Y por supuesto, de perogrullo, no hay que perder de vista que la tecnología tiene muchísimas cosas buenas, muchas más son las buenas que las malas, y ahora nos vamos a concentrar en algunas de las malas. Lo que yo voy a hacer es muy simple. Voy a buscar un concepto genérico que pueda servir desde el punto de vista jurídico de verdad, y luego voy a analizar los conceptos de posverdad y 3 de sus grandes afluentes: la fake news, las burbujas digitales y los algoritmos. Les confieso que es muy divertido muy divertido y muy interesante empezar a ver las opiniones de los filósofos sobre lo que quiere decir la verdad. Realmente vale la pena, es un ejercicio verdaderamente interesante. Pero bueno, buscando alguna definición en general aceptada, me parece que podemos decir que la verdad la entendemos como una adecuación entre nuestras facultades cognitivas y la realidad.
Nuestro pensamiento, lo que nosotros comunicamos, lo que nosotros recibimos, va a ser más próximo a lo verdadero en la medida que pueda demostrarse su conexión con la realidad y cuanto mayor evidencia tenga. Hay dos formas de hacer esto, dos grandes formas de hacer esto. Una es básicamente la percepción de nuestros sentidos. Ahora estamos aquí reunidos virtualmente a través de Zoom, parecería que esto es verdadero, y después confiamos en validaciones de personas de nuestra confianza, de la sociedad, de científicos. Por ejemplo, todos sabemos en qué ciudad nacimos, aunque ninguno de los dos se acuerda ninguno de nosotros se acuerda de ese momento, sino que confiamos en lo que nos dicen y en la partida de nacimiento que cada uno tiene. Lo cual no es muy convincente, ¿no? En Tacuarembó dicen que tienen una partida que Gardel nació en Tacuarembó, o sea que también eso podríamos discutirlo. En definitiva, este es un concepto muy genérico, sin ninguna pretensión filosófica, que parecería ser la base del pensamiento y del debate democrático y de la comunicación de pensamiento. Parece que toda comunicación, todo intercambio de pensamiento que aspira a ser serio, tiene que apuntar a esto. ¿Qué es la posverdad? Bien, la posverdad no es algo posterior a la verdad, como puede ser posguerra, posparto. No, la posverdad es algo distinto a la verdad. En general se atribuye a un serbio, Steve Tesic, un trabajo que publicó en La Nación. No sé por qué, pero estoy viendo que mi imagen está borrosa. ¿Por lo menos me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Bueno, entonces no se pierden nada. Te vemos Eh, mal, pero te escuchamos perfecto. no sé qué puede estar pasando, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, Steve Tesic publicó en un periódico norteamericano, The Nation, a principios de los años 90, un artículo que se llamaba Un gobierno de mentiras. Y él sostenía la tesis de que gran parte de la población de Estados Unidos había renunciado a la verdad. Él sostenía que la verdad era demasiado disruptiva, demasiado difícil de manejar para la población, y bueno, él decía algo así como: los ciudadanos hemos decidido democráticamente, en ejercicio de todas nuestras facultades, que no queremos más verdad, queremos que el gobierno nos endulce y nos haga más llevadera la verdad. Y un trabajo que hizo mucho ruido en Estados Unidos. Había algunos ejemplos, y hay posteriores también. Por ejemplo, él decía Watergate. En los años 70 el caso Watergate fue algo muy difícil de manejar para el ciudadano estadounidense, especialmente si era republicano. El presidente dirigiendo un espionaje, mintiendo sobre el espionaje, y bueno, no lo podía aceptar y precisaba que alguien se lo endulzara, que alguien se lo mejorara. Algo parecido ocurrió después con las armas químicas de Irak, que invocó George Bush para justificar el ataque a Irak. La Real Academia, creo que a Eduardo no le gusta mucho que se recurra a la Real Academia, pero es una definición moderna, razonablemente contemporánea, la de posverdad, y dice: es una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y agrega, esto es más complicado: los demagogos son los maestros de la posverdad. Digo que esta segunda oración es más complicado porque parece que hay una diferencia entre posverdad y demagogia. La cuestión es que la distinción entre lo que es verdadero y no es verdadero en un esquema de posverdad ya no importa. No se distingue algo no se asigna a algo la condición de verdadero en base a las percepciones o en base a las convalidaciones sociales, sino que algo será verdadero o no verdadero según las ideas previas de la persona que recibe la información. Eso está precondicionado, yo ya sé qué voy a aceptar, qué no voy a aceptar, y eso es lo que hace que la gente empiece a aceptar algo como verdadero y no su verdadero contacto con la realidad. Y así aparecen cosas increíbles, ¿no? Se cuestionan afirmaciones imposibles a ver, posiciones, por ejemplo, la comunidad, el 99.99% de la comunidad científica uruguaya e internacional dicen tal cosa, y aparece un tipo que no sabe nada y dice lo contrario, y listo. Bueno, él piensa lo contrario y es una opinión válida. La posverdad se compone de 4 vertientes, digamos así, puede haber más, pueden estar superpuestas. Una es la realidad que abruma. Es muy difícil la libertad, por lo tanto, que venga alguien y que me la haga más llevadera. La segunda es la más común en el Uruguay: las lealtades personales, ideológicas, políticas, esa triste realidad, esa coincidencia que se da, que la gente tiende a coincidir con sus líderes políticos, una cosa increíble, ¿no? Pero suele pasar eso, ¿no?
confianzas y simpatías variables, uno puede ir variando en cada caso según a quién le cae simpático, que puede ser hasta un periodista, en fin. Y por supuesto, pues aparecen las mentalidades conspirativas. Hay gente que le encanta todo lo oculto, todo lo que no tiene evidencia sustentable. Y bueno, estos son los 4 caminos que parece que terminan constituyendo el campo propicio para esta verdad. Hay una cosa que a mí me parece muy grave, y es que algunos políticos y algunos periodistas en Uruguay han empezado a utilizar un lenguaje que parece ser muy inteligente, parece ser muy docto, y hablan, no, porque nosotros tenemos que crear un discurso que enamore, que convenza. El partido tal o el sector tal está tratando de imponer un discurso sobre tal cosa. Lo que nos están diciendo, están inventando, quieren hacernos creer cualquier cosa. Que lo diga algún periodista, bueno, uno podrá decir que es muy realista y muy moderno. Ahora, que lo digan los propios políticos me parece muy grave. Una cosa es la posverdad y otra cosa es la publicidad. Tratar de decir algo lindo, tratar de convencer. Estamos hablando de conceptos que son definitivamente distintos. Este concepto de posverdad se compone, como dije, entre otras, de las fake news, las burbujas digitales y los algoritmos y otros avances tecnológicos. Fake news, así voy rápido porque permitimos el intercambio. Fake news no es noticia falsa, son cosas distintas. La noticia puede ser falsa y puede ser veraz, la noticia puede ser falsa por error. No, la fake news busca el engaño. La fake news tiene objetivos previos para alabar, para desprestigiar a algo, para desprestigiar a alguien o alabar a alguien. Y fundamentalmente se pretende con la fake news influir negativamente en la percepción de la realidad. Se disfraza la realidad, se apela a emociones, a técnicas publicitarias muy sofisticadas y distintas a las tradicionales. Es decir, la fake news es algo grave y es algo que realmente busca el engaño, no es algo que funciona así como así, ¿verdad? Y acá tenemos otro problema que no deja de ser llamativo y se ve claramente en Estados Unidos y en Europa, quizás se ve un poquito menos en Uruguay, y es que antes mentir estaba mal. El propio demagogo mentía, pero cuando lo sorprendían en la mentira, estaba en una situación incómoda, tenía que agregar otras mentiras para hacer desaparecer su mentira o para justificarla, y a veces no tenía más remedio que pedir perdón y invocar que se había equivocado. Ahora eso ya ha desaparecido. Ahora parece ya no es el demagogo, sino el bullshitter. Y al bullshitter ya no le importa si miente o no miente, pero no le importa a él ni le importa a la gente que lo escucha. A nadie le importa que Trump sea un mentiroso compulsivo. No, no importa. Él da sus cosas, la mayoría son mentiras, la mayoría son fake news, pero así funciona. Esta es la noción de la fake news. Fake news hubo siempre, pero ahora el problema es que las fake news tienen una difusión y una rapidez en la difusión que realmente es llamativa y extraordinariamente peligrosa. Fíjense que el fraude en las elecciones de Estados Unidos se convenció a millones y millones de personas, e incluso fuera de Estados Unidos hay mucha gente que piensa que hubo fraude en las elecciones del año pasado. Segundo elemento, las burbujas digitales. Para desarrollar esquemáticamente de qué se tratan las burbujas digitales, tenemos que hablar en primer lugar de la adicción a las redes y del ocio informativo. Hace 2 o 3 años en CNN pasaban dibujos animados con hechos que habían pasado en el día, hacían bromas con dibujos animados. Y yo veía que cada tanto, yo no sé si me ven la mano, ahora creo que se ve bien la imagen, apareció una caricatura que no hablaba y tenía la mano así, como así, un poco más abajo de la mirada, y el dedo pulgar lo movía así, ¿sí? A mí me costó trabajo entender qué quería decir ese personaje que pasaba caminando hasta que un día lo entendí. Es el adicto a las redes. Es el adicto que está tan adicto que ya aunque no tenga el celular en la mano, ya tiene la forma y mueve el dedo pulgar para pasar las imágenes. Hay estudios que demuestran que el adicto a las redes ni siquiera lee las porquerías que circulan en las redes, sino que lee 1 o 2 renglones y mueve, lee 1 o 2 renglones y con eso alcanza. Así va pasando constantemente las noticias, los colores, las imágenes, ¿verdad? Y va recibiendo noticias sin filtrar, noticias engañosas, noticias que no se sabe de dónde vienen, noticias que ni siquiera él busca. Y acá aparece un tema que se viene estudiando bastante por psicólogos fundamentalmente, que es el concepto de News Find Me, o NFM. Nosotros sabemos que históricamente si uno quiere informarse sobre algo, tiene que buscar información.
va a tener que ir a medios de prensa, buscar distintas opiniones, distintas visiones sobre el tema, va a tener que hacer algo. Ahora estos sujetos que están, los adictos a las redes, se informan solos, y ahí aparece la noticia, el concepto, las noticias me persiguen, las noticias me llegan solos. Y se está dando un problema, que estos adictos a Twitter, Facebook, Instagram y demás, WhatsApp, porque también esto funciona en grupos más reducidos, presentan una característica, que es la que están estudiando los psicólogos, y es que están convencidos de que están muy bien informados y no admiten el cuestionamiento a la información que han recibido. Cuando alguien le dice o se dan cuenta que un medio de prensa formal dice lo contrario, que se demuestra que no importa, se niega, ese medio es corrupto, pero se entra en una situación imposible. No se puede hacer que esa persona cambie de opinión porque aceptó y ya no mueve más lo que ha recibido a través de las redes. Esto presenta algunos problemas ya más sociales en la actualidad. Si nosotros nos vamos al siglo XIX, en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, nosotros nos encontramos en que en las sociedades había dos grupos. Había un grupo minoritario, que eran las personas que sabían leer y escribir, que tenían acceso a diarios, algunos libros, no había tantos libros en aquella época, algunos libros, ¿verdad? Y esos eran una minoría informada. El resto de la población eran absolutamente ignorantes y únicamente podían actuar en base a lealtades, a intuiciones, a confianza en alguna institución o en alguna persona. Por supuesto que con una visión de hoy, de nuestros días, eso no era una democracia, por lo menos no era la democracia que nosotros consideramos hoy en el siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y se está empezando a estudiar, ¿no? Todavía no hay elementos que permitan en un lugar determinado saber la magnitud de esto. Nosotros hoy encontramos con que hay tres grupos. Hay un grupo que son los alfabetos digitales. Son los que no caen, se dan cuenta de las fake news, los que no caen en eso, no entran en la adicción a las redes y fundamentalmente saben buscar. Quieren información sobre algo y saben cómo buscar, saben a dónde ir y se mueven con razonabilidad, con objetividad, etc. Hay un segundo grupo que sigue siendo el grupo de los ignorantes. Ignorantes por decisión propia. No quieren saber, no les interesa, no participan absolutamente en ninguno de los temas que en general uno podría pensar que debería interesar a la sociedad. Pero tenemos otro grupo, que es el grupo de los analfabetos digitales, que no sabemos bien todavía cuál es el tamaño que tiene y seguramente variará de una sociedad a otra. Y es ese grupo que está absolutamente convencido de que está informado y que no hay forma de hacerlo cambiar. Es un grupo peligrosísimo, son los locos que intentaron tomar el Capitolio, creen cosas increíbles. Por ejemplo, hay millones de personas en Estados Unidos que creen que el mundo está siendo gobernado por un grupo pedófilo presidido por Hillary Clinton. Pero ahora yo leí que Hillary Clinton la estaban por jubilar y ya pensaban que ahora era Nancy Pelosi la que dirigía ese grupo, ¿verdad? Y por supuesto que en medio de todo esto generan y florecen todas las teorías conspirativas que se pueda uno imaginar. Y empiezo a terminar. Los algoritmos. Los algoritmos, de vuelta recurro a la Real Academia, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. O sea, el algoritmo es algo neutro, no es malo ni bueno, es algo absolutamente neutro. El problema es que los algoritmos se asocian ahora con la inteligencia artificial y con los sistemas de aprendizaje automático. Las máquinas, el software que puede aprender de la realidad, puede irse modificando a sí mismo y que puede empezar a interactuar con la gente. Uno puede estar chateando en Internet sin saber que está chateando con una máquina, y con una máquina que tiene mucha información sobre uno. Hoy estos sistemas permiten examinar los sentimientos, las opiniones, las emociones, a partir de las identidades digitales de cada persona que tenga un acceso regular a las redes. Permiten tener mucho más información sobre cada uno de nosotros que la que nosotros tenemos. Y permite que generen informaciones o mensajes que satisfagan nuestras expectativas y nuestras necesidades. Esto puede ser muy bueno. Por ejemplo, cuando Amazon me informa que fulano de tal acaba de publicar un libro, me lo informa porque Amazon sabe que yo he leído libros de esa persona, entonces me avisa, salió un libro nuevo. Eso puede ser verdaderamente muy útil, pero por supuesto que el peligro es que toda esta tecnología puede ser utilizada con fines comerciales, sociales, políticos, y realmente estamos ante algo verdaderamente peligroso.
O sea que tenemos una noción de posverdad. La gente ya no le interesa aquella verdad que uno podría pensar que para la mayoría de la gente era el camino apropiado. En ese concepto de posverdad aparecen las fake news potenciadas al máximo por la tecnología, aparecen las burbujas digitales, uno está encerrado en un grupo de amigos de WhatsApp, de Facebook y demás, y todavía está siendo bombardeado sin darse cuenta con información manipulada y personalizada para hacernos creer algo. Leí un trabajo de alguien que decía que nadie puede saber si realmente puede pasar, pero podríamos llegar a un momento en que 3 personas voten por un candidato en las elecciones. Uno vote por el candidato A porque es de ultra izquierda, otro vote por el mismo candidato A porque es de ultraderecha, y un tercero vote por el candidato A porque es de centro. Porque a esas 3 personas les personalizaron la información que iba a llegar. No hay ningún caso que se pueda decir esto ya pasó, pero cuidado, es una cosa que puede llegar a pasar. No voy a ingresar en el tema de las plataformas, el poder de las grandes plataformas, Google, Twitter y compañía, es inmenso, pero también es un tema que excede a Uruguay. Uruguay precisa regulaciones internacionales para meternos con estos niños, ¿no? Y termino, las conclusiones no son conclusiones, sino que son planteos de alguna pregunta, de algún elemento como para discutir, intercambiar ideas. Una primera pregunta que se me ocurre es, ¿el debate público en un esquema de posverdad es aceptable en una sociedad democrática? Puede ser, la posverdad puede convivir, una posverdad masificada, siempre hay gente que se mueve en la estratosfera, pero una verdad masificada puede convivir con la democracia, con una democracia normal. ¿Qué pasa con la libertad de pensamiento, con el intercambio de opiniones, si nos alejamos y nos olvidamos de la verdad y empezamos a movernos con base en discursos atractivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella vieja expresión? Es de la Edad Media italiana, si non è vero, è ben trovato. Y bueno, y si no es verdad, no importa, el asunto es que esté bien contado. Esos 3 grupos que se empiezan a perfilar en las sociedades abiertas, en las sociedades democráticas, la minoría con alfabetización digital, un segundo grupo que no les interesa absolutamente nada y no saben de nada, y este tercer grupo de adictos que son inmanejables, son peligrosísimos, ¿no? ¿Eso es compatible con una sociedad democrática? Hay un autor español que dice, ¿será que la humanidad ha empezado a avanzar hacia una sociedad de estúpidos que se basa en las formas, que nos gustan los colores, cómo suenan los discursos? En fin. Insisto y termino con que la mayoría de estas cosas no se inventaron ahora, existen de hace siglos, hay antecedentes interesantísimos de hace 500, 600 años de todo esto, pero está fuertemente potenciado por la tecnología y hay avances tecnológicos importantes. En todo esto que estamos empezando a tratar de entender, una de las pocas cosas interesantes que vemos es que los primeros estudios estarían demostrando que la incidencia que están teniendo hoy en la realidad, en el votante, en la conducta de la sociedad, es razonablemente reducida. No es que la mayoría de la población actúa con base o influido o manipulado, sino que hay unas minorías que son las que se manipulan, claro, son las más visibles. Por ejemplo, hay algunos estudios en Estados Unidos que dicen que las fake news y compañía no incidieron en el triunfo de Donald Trump. Donald Trump ganó por otros motivos que en general no eran virtudes de él, sino que eran defectos del Partido Demócrata y de la candidata del Partido Demócrata. Y bueno, y yo dejaría por acá, Eduardo, para que podamos conversar, como siempre, el intercambio entre todos. Muy bien, Martín, excelente la presentación. No sé si hay estudiantes que ya tienen preguntas pensadas, en cuyo caso, según lo que habíamos comunicado, la formulan por chat y nosotros le damos lectura. Mientras esto sucede, eh, pregunto a los asociados e invitados de la asociación si quieren formular alguna pregunta respecto de la presentación de Martín. Yo tengo una, pero me reservo para el final. Tengo muchas en realidad, pero voy a formular una. Jaime, me pareció Sí, Jaime que pidió la palabra. sí, yo quiero decir, más que preguntas,
quizás sean preguntas también. Coincido con el planteo, coincido con la preocupación y coincido con la angustia que genera este tipo de problemática. Algún comentario, he tomado eh, algún apunte. Por ejemplo, detrás de todo esto hay una especie de fenómeno mitológico. O sea, la fake news es, me parece, una realidad virtual que no existe en el mundo real, pero que existe de alguna manera, ¿no? En segundo lugar, lo que me planteo es la tensión con el concepto democrático. A veces nosotros planteamos en las clases, cuando hablamos de Estado de Derecho, que quizás el concepto de Estado de Derecho, que comprende la idea democrática, sea un concepto más fértil incluso que la idea de democracia, porque etimológicamente de democracia es gobierno del pueblo, y a veces el pueblo puede estar, digamos, manipulado. Acá hay otro tema, ¿no? Porque el pueblo somos todos y allí hay distintas corrientes, la que a mí me gusta, que es el pueblo, que es una parte del pueblo, y la que no me gusta, que también es una parte del pueblo. O sea, aquello de que ganamos por 7 votos y entonces el pueblo dijo tal cosa, sí, sí, pero los otros también existen y dicen, ¿no? Y realmente el problema de la atención, el tema, si se puede manipular a la opinión pública, entonces ¿en qué queda la opinión pública como base del sistema democrático, ¿no? Este, eh, Quiero hacer un comentario, ¿no? Martín decía, tenemos aparentemente una evidencia científica que proclama universalmente y que hay pruebas concretas de una determinada solución, de una determinada realidad, y aparece un tipo a decir, a pesar de esto, yo creo que no. Y yo digo que ese tipo, aunque lo parezca, no es un imbécil. Yo creo que ese tipo es un tipo interesado que de repente está tratando de llegar al 1% aproximadamente de la adhesión, quizás ya la tuvo en alguna oportunidad anterior, estoy pensando, ¿no? En una persona en concreto, como ustedes verán, y está tratando de ver si con eso consigue llegar a una banca en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Este, eh, bueno, sí, simplemente estaba viendo, creo que estas son las cosas que anoté y que me inspira la excelente disertación, la angustiante disertación de Martín, ¿no? Gracias, Jaime. Martín, me parece que corresponde que tú hagas algún comentario sobre lo que dijo Jaime antes de dar paso a otras preguntas. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, yo no tuve tiempo porque la idea era hacer una puesta en común de algunos elementos. Todos estos fenómenos de posverdad y fake news no es lo que la democracia ha vivido y con lo que la democracia ha convivido desde siempre, que es la demagogia, técnicas publicitarias para captar la atención, para lograr el voto. Eso siempre existió, siempre hubo excesos, siempre hubo demagogia, desde Aristóteles por lo menos, la tenemos claramente individualizada. No, acá estamos entrando en otra cosa, porque ya no es el político que quiere hacer creer o justificar una política o una decisión, ¿verdad? No, acá estamos ya hablando de algo totalmente distinto. Al político no le interesa, o al líder social o al interés comercial, no le interesa nada de la realidad. Le interesa inventar un discurso que sea atractivo, aunque sea descabellado, y con eso atraer a la gente. Y no importa que no haya ningún elemento de prueba, no importa que toda la realidad nos diga lo contrario, eso no importa. Pero cuidado, yo creo que lo más angustiante quizás no sea Donald Trump. El asunto es que Donald Trump sacó más de 70 millones de votos en las elecciones pasadas. Entonces ahí es donde uno empieza a decir cómo funciona. Hay otra cosa que también está muy estudiada y que no deja de ser curioso, porque uno puede con soberbia decir, bueno, si esta es la gente ignorante. No, no es así. Dentro del grupo de los adictos a las redes hay personas de todos los niveles educativos. Hay universitarios, claro, seguramente el gran científico
no se presta a esto a nivel de su ciencia, pero en otros aspectos se nutre de las redes y llega a las mismas conclusiones absurdas y descabelladas sobre muchas cosas. Es un fenómeno complicadísimo. Yo no sé si se acuerdan, y termino con esto, del péndulo de Foucault, de Humberto Eco. En el péndulo de Foucault hay un grupo de personas que deciden inventar una gran conspiración mundial a través de los siglos y arman la masonería y van pasando por hechos históricos que los interpretan como quieren, los dan vuelta y crean una gran conjura internacional que tiene no sé cuántos siglos de existencia. Hasta que en un momento uno le dice al otro, me di cuenta de una cosa horrible, que el plan existe, es cierto. Y el otro le dice, ¿cómo hacer cierto si lo inventamos nosotros? Sí, no entiendo por qué, pero existe, es una realidad. Entonces, estamos al borde de llegar a eso, que me acuerdo que cuando yo leí el péndulo de Foucault me pareció muy gracioso y muy ingenioso, pero estamos al fondo de llegar a eso. ¿No? Nos gobierna al mundo lo gobierna una red de pedófilos. Es de locos el tema, ¿no? Muy bien. Gracias, Martín. Tengo una, no sé si no veo manos levantadas, en cuyo caso Un para... simple comentario. Sí, doctor Maceo. Un comentario más que una pregunta. Tan exitoso fue el modelo de Trump que el amigo Bolsonaro está empezando a recorrer ese camino, ¿no? Con el tema del voto electrónico y todo lo que aparentemente está insinuando que podría haber un fraude electoral para el año 22, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo desarrollado por el profesor Rizzo, como que lo vamos a tener mucho más cerca, ¿no? A paso de frontera, como quien dice. Sí, exactamente. Y ya está bastante avanzado el conflicto con el Supremo Tribunal, ¿verdad? Y muy bien. Tengo una pregunta de Martina Brum. Hay una pregunta de Martina Brum y otra de Luján Criado. No sé, Martín, si tú las estás mirando, ¿querés poner el orden? No, manéjenlo ustedes, como ustedes quieran. Le damos... ¿Qué les parece, qué te parece, Martina, si prendés la cámara y tú misma haces la pregunta? No sé si podés, porque dijiste que estabas con problema con la cámara. Estaba trasladando, dijo, sí. Lo que pasa es que vengo en Omnius y tiene Ah, las luces bien. apagadas. No voy a... Bien. No hay problema, Bueno. Martina. Adelante, Alicia, léele tú la pregunta de Martina a Martina. Bien. Pero Bien. lo que me gustaría saber, quizás se está cortando, porque está hablando. No, Sí. se oye. Habla, Bueno, Martina. mi pregunta era más bien, dado que hoy en día las fake news y bueno, esto de las noticias falsas son algo que se dan más habitualmente, ¿cómo se podría hacer para tratar de evitarlas? Porque como bien decía Rizzo, muchas veces muchas personas de manera inconsciente tratan estas noticias y como que se repercuten y podrían, o sea, si bien siempre hay que apelar a la libertad de expresión, podrían tener una repercusión negativa para aquellas personas que no sepan poner en tela de juicio eso que escuchan o esas noticias que ven. Y cómo hay que repercutir en la democracia. Eso fue una pregunta, Martina. En todo caso, como se le cortó a Martina, yo te leo, la pregunta, o tú, Alicia, sí. Bien, la pregunta de Martina dice, respecto a la segunda pregunta, personalmente considero que la libertad de expresión siempre ha de priorizarse, pero también considero que los discursos erróneos podrían tener una incidencia peligrosa en aquellos que no son capaces de poner en tela de juicio lo que escuchan. Me gustaría preguntar, ¿cómo se puede hacer para combatir esos problemas que traen las fake news y los algoritmos en la democracia y a su vez inciden en la gobernanza? Porque la modernización y el avance de las tecnologías son cosas que se suelen dar de manera más habitual. Sí, parece ser que la solución no debería ir por la limitación de la libertad de comunicación de pensamiento. Por ahí indudablemente no puede ir al camino, porque aparte
¿cómo hacemos para saber qué es lo que se limita, qué es lo que no se limita? Y siempre está el problema del error y de la tentación, ¿verdad? Está aquella vieja frase que yo no sé de dónde viene, ¿verdad? Si mi única herramienta, la única herramienta que tengo es un martillo, al final todo se empieza a parecer a un clavo. Es decir, nadie puede tener semejante poder. ¿Y cómo solucionarlo? A ver, no se sabe, definitivamente no se sabe. Alguien dice alfabetización digital, grandes campañas en todos los medios para que la gente entienda de qué se está hablando. No sabemos si eso es útil. No sabemos si eso es útil. Si al adicto le podemos explicar todas las porquerías que lee por día, que lo están manipulando, que son absolutamente basura, malintencionada, lo podemos hacer. No se sabe si lo podemos hacer, ¿verdad? Y después algunos han planteado, en Uruguay tuvimos algún intento de tener entidades de chequeo, que las fake news estén chequeadas por alguna entidad imparcial que tenga una cierta credibilidad. Pero también no hay forma de saber. Quizás lo que dice la entidad imparcial lo leemos nosotros, pero no creo que el adicto vaya a leer lo que dicen estas agencias de validación, y además seguramente si no le gusta lo que dicen las agencias de validación va a decir que son agencias corruptas y malintencionadas. No sé, no hay solución, nadie sabe todavía cómo avanzar en este tema. Bien, Martín. Tengo un comentario de la profesora Luján Criado. ¿Y por qué no habla la doctora Luján Criado? No, sí, perdón, buenas noches. Simplemente era una humilde opinión que de alguna manera esto me hace pensar en la fragilidad del sistema y del propio ser humano que se ve expuesto justamente a la interpelación de una realidad en base a una realidad inventada o virtual, como se dijo hoy, donde a veces es muy difícil ver la verdad que subyace al discurso que trasciende. Simplemente eso. Y otra reflexión es que como como operadores jurídicos, desde el punto de vista del derecho, como el único mecanismo que encontramos es siempre fortalecer el sistema de garantías. Encontrar formas objetivas que permitan de alguna manera hacer justicia a cada caso concreto, aunque se demore en cada uno de ellos. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿hay más preguntas? Sí, Belén, ¿te animás a aprender tu... bueno, primero que Estefanía levantó la mano y después viene Belén, pero no, por favor, que vaya Belén y yo vuelvo, no hay problema. Prende tu cámara, ahí está Belén, dale, hacela tú directo. Dale. No, nada, yo quería decir también que yo cuando trabajamos casos con Martín había encontrado una declaración que establecía bases y principios para esto que se estuvo hablando, que era acá la puse en el chat, que es la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet, y si mal no recuerdo es del año 2011. Está bueno para tenerla también. Y bien, respecto a lo que expuso Martín, quería consultar si era, para él, si era necesario de que haya más reglamentación en la materia a la hora de brindar como una solución, digamos, a estos problemas que se presentan con los algoritmos y con las fake news, o simplemente se podría de alguna manera solucionar con una nueva interpretación a la normativa ya existente. Bien, perfecto. Sí, Martín. Sí, a ver, acá tenemos dos cosas. Una cosa es la reglamentación de las plataformas. Todos sabemos que Google, que Twitter, Facebook son más poderosos que la mitad de los países que existen en el mundo. Es decir, tenemos un problema, la humanidad tiene un problema enorme con esto. Estados Unidos ha apostado una solución muy liberal, siguiendo su propia tradición. Europa está tratando de abrir su propio camino. No lo podemos manejar mucho, ¿no? Estados Unidos opta directamente por el tema de exigir neutralidad, que no se pueda, que las plataformas no puedan intervenir en lo que circula. Pero ahí empiezan a haber muchos problemas, ¿no? Porque hay veces que hay que intervenir para combatir, no sé, pornografía,
la pedofilia que hablábamos hace un rato, ¿no? Es un tema verdaderamente complicado, ¿no? No sé, eso hay que regularlo. Indudablemente las plataformas tienen que tener algún tipo de regulación que no tengo idea cuál puede llegar a ser. Y después yo no creo que se pueda reglamentar mucho más, porque es la libertad de expresión. La libertad de expresión, donde la empecemos a limitar, estamos fritos. Creo que tendríamos que trabajar por el lado del receptor, pero parece una empresa muy, pero muy lenta, difícil. Capaz que precisamos 50 años para lograr efectos positivos y vaya uno a saber qué hay dentro de 50 años en el mundo, ¿no? Capaz que ya no hay más plataformas. No sé, no tengo, Belén, respuesta para eso. Lamentablemente puedo transmitir realidades, para tratar de que sean realidades y no discursos posverdaderos, y bueno, y plantear mi preocupación por estos temas, ¿no? Lo que dije de los periodistas y de los políticos que hablan directamente de crear, es de locos el tema, ¿no? Un político dice, no, porque mi partido tiene que crear un discurso atractivo, que enamore, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Es así lo que van a hacer los partidos políticos? ¿O van a fijar sus políticas, sus plataformas, y después la van a vender con técnicas publicitarias, por supuesto? Pero me parece que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Querría hacer una pregunta a Belén. Belén, ¿tú tienes presente quién expidió la declaración conjunta que mencionaste? No, pero la encontré en la página de la OEA. Si quieren la puedo compartir en el chat. Claro, te hago la pregunta porque de eso depende la naturaleza jurídica y el valor jurídico que se le pueda asignar, ¿no? O sea, yo creo que es justamente de la relatoría está vinculada con la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Pero bueno, gracias, Belén, muy buen aporte. En la página. ¿Cómo? Claro, decía esa en la página, que era de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas. De Naciones Unidas, perfecto, muchas gracias. Entonces, claro, eso en definitiva es el porqué de la pregunta, ¿no? Porque ahí tendríamos que ver si es invocable por un juez, en qué calidad. Muy bien, muy buen aporte, Belén. Bueno. Estefanía. Bueno, antes que nada, la verdad que estuvo buenísima la exposición, y un poco en línea con lo que había planteado también Belén ahora, más que pregunta, porque como que es un tema que deja como muchas preguntas planteadas en relación a los conflictos que sugieren, y hace sentir un poco, no sé si tienen la misma sensación o que uno a veces se va alejando a veces de los mecanismos más jurídicos, de que el derecho a veces por sí solo no sería la respuesta práctica para poder, como que hay como partimos de base de, por ejemplo, qué hacer con aquellas personas que creen esto, o como que tiene como que excede, ¿no? Como que va más rápido que el derecho a veces podría implicar una limitación de un derecho, o sea, la regulación en ese sentido. Entonces, comentarles de tres cosas que se hicieron, 2 en Uruguay y una a nivel de Naciones Unidas. Una se llama verificado.uy, no sé si lo conocen. Verificado.uy es una asociación de medios de comunicación y sociedad civil, es bastante variada la conformación de periodistas y de medios que forman parte de eso, y que lo que utilizan es un poco lo que planteaba también el profesor Rizzo, es como qué importante es el algoritmo para saber si es viral o no es viral, y a partir de si la noticia es viral se puede constatar si se verifica o no se verifica su veracidad. O sea, en ese sentido, les pongo el link acá, por si que se puede utilizar también cuando uno tiene una duda, y también se puede utilizar, está bueno ver la conformación, porque son, casi todos los medios de comunicación forman parte de este servicio que se estaría haciendo para verificar ciertas noticias, o que tanto de lo que son redes sociales, como también lo que son discursos políticos. Otra de las cosas que hay un poco en relación a qué hacer con el tema de la educación, de lo que importa, de lo que no, en ANEP se generó un juego que parece un poco infantil, pero está buenísimo, que habla un poco sobre eso, es como una especie de juego en el que sos cazador de mitos en las redes. Entonces te ponen diferentes noticias y uno tiene que jugar a ver si piensan que son reales o no reales, y cómo son los procedimientos para
poder ser cazador de mitos o no mitos de fake news en las redes. Y lo último es una campaña de este estilo de campaña de concientización, que es un poco lo que está de fondo para saber eso de no qué hacer con aquella persona que cree, que no chequea, que lo larga, pero que esa conciencia de verificación, como cuando uno, por ejemplo, lo hace de forma académica, campañas que se han hecho de Naciones Unidas, no sé si es este el link que les tengo que pasar, que por ejemplo, el hashtag era haz una pausa en materia de COVID, por ejemplo, para saber si las informaciones, y fue mundial, de todos los secretariados generales de Naciones Unidas en el mundo, en el sentido de decir, bueno, hacer una pausa antes de compartir. O sea, como ese listado de acciones para aquellos usuarios activos que entrarían en el primer grupo de personas que planteaba Martín, de que utilizan las redes y que son también las personas que van a divulgar y a compartir y a generar que se conozca una fake news o no, hacer una pausa y seguir un lineamiento, como una especie de autotest para saber si esa noticia es verificada o no. Nada, me pareció que podía ser interesante como medidas alternativas a la regulación que estaban en relación tanto al punto de la verificación como al punto de cómo capacitar en la utilización y el cortar, ¿no? Con eso que nadie o sea, no estamos a favor de la fake news ni mucho menos, o sea, qué cosas alternativas, como conocía eso lo quería traer a colación. Muy bien, Estefanía, gracias por el aporte. Seguimos esperando preguntas. Jaime Zapolinski. Ahora un sí. comentario, un comentario complementario, ¿no? Me planteo, estaba recordando el artículo 29 de la Constitución, y la pregunta es si sigue siendo actual, por supuesto que sigue siendo vigente, si la solución que proviene de 1830 sigue siendo la solución correcta. Y yo me inclinaría por la afirmativa, ¿no? De cualquier manera, no se me ocurre ningún sistema mejor que el de la no censura previa, por ejemplo, etc. Y lo otro, y la responsabilidad ulterior, porque tampoco podemos imaginar un sistema donde uno dice cualquier cosa y como está en las redes, no pasa nada, es decir, debería pasar como pasaba cuando las cosas se publicaban en la prensa escrita, por ejemplo, y eso. Y lo otro que, el comentario que me surge es el siguiente, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad universal, yo diría, donde muchos de nuestros semejantes son depredadores que necesitan un pretexto para hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando Ruanda, ¿no? Bastaba con que desde la radio, bastó al final, desde que en la radio alguien dijera que una parte de la población, de otra etnia que se parecía mucho, además, eran cucarachas para salir a asesinar a 1 millón de personas. Digo, es un ejemplo como hay otros, ¿no? Pero bueno, me circunscribo a ese. Y es un buen pretexto para justificar el quedarme con los bienes, el quedarme con el patrimonio, el liquidar al que le tengo antipatía, etcétera, ¿no? O sea, hay una famosa experiencia que se hizo, supongo que se reprodujo en algún otro sitio, en una universidad estadounidense, donde aparece un actor, muchos de ustedes la conocerán, ¿no? Un actor vestido de blanco como médico que invita a hacer un ejercicio de psicología social y una descarga de electricidad a alguien que es una víctima, y son todos actores salvo el que es observado, que es el voluntario que viene a hacer el experimento. Entonces de lo que se trata es ver hasta dónde llegan, hasta dónde están dispuestos a llegar. Y sorprendentemente muchos estuvieron dispuestos a llegar mucho más lejos que lo que la razonabilidad podía determinar o establecer. De manera que a veces en estas cosas la noticia no es que me están engañando, yo estoy necesitando un pretexto para quedarme con la propiedad de mi vecino. Y entonces ahí esto tiene un matiz complejo agregado además a lo que hemos visto hasta ahora. Perfecto. ¿Algún comentario, Martín, sobre lo de Jaime? No. No, muy bien.
Yo había anunciado que tenía una pregunta, no sé, pero dije que era el último. Así que no veo preguntas. Si no hay otro en este momento. Claudia Arriaga. Adelante, profesor Arriaga. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? No, preguntas obviamente que no. La exposición de Martín fue muy clara y le agradezco. Creo que yo veo como dos conceptos allí que son la base. Por un lado, la inevitabilidad, o sea, que a esto no lo vamos a cortar, esto no tiene un camino en retroceso, me parece. Creo que el otro concepto tiene que ser la educación, o sea, que no va a pasar, que no va a dejar de aumentar sus nuevas técnicas y siempre vamos a estar detrás, corriendo como la liebre. Creo que es la educación, pero no la educación específica en lo que tiene que ver con la digitalización, como recién acotaba Martín, es decir, la digitalización o la alfabetización digital, no sé si es la solución. Me parece que es la educación de fondo en todos los sentidos. O sea, la responsabilidad de los que están en ese primer grupo, que tienen un cierto nivel de análisis todavía, la responsabilidad de transmitir un poco lo que tiene que ver como toda la vida con el espíritu crítico. Es decir, no es algo tan distinto a lo que hemos tenido que vivir en nuestra época y en las épocas pasadas, que como él decía, estos fenómenos vestidos de otros trajes ya existían. Y si la masificación es el problema actual, la masificación de ese asunto preocupante, entonces tendremos que buscar una forma de educación que también nos ayude en el entorno de la masificación. Los famosos influencers, que en definitiva son de los que más hoy están esperando los políticos que los ayuden. Hoy en día ya los políticos están buscando a esos influencers en cualquier aspecto, hasta los que venden ropa, para que de alguna manera llegue su mensaje. Bueno, quizás la educación en la familia, la educación en los centros de Lamentablemente se cortó, Claudia, se interrumpió. Perdón. A ver ahí. Ahí sí, ahí sí. Digo, que me parece que la búsqueda va a tener que ser por los medios que se han creado a raíz del problema, para buscar alguna especie de influencia sobre esos, que son los que hoy en día van a ser los que puedan replicar una solución. No sé, yo creo que la preocupación existe, pero tiene la base, aunque sea a mediano plazo, tiene que ser la educación. Y por otro lado, tiene que ser el uso de los mismos medios para transmitir esa educación. Es un poco lo que se me ocurre que va a terminar pasando, ¿no? No sé, no puedo ver el futuro, pero tengo que tener un poco de esperanza, porque si no, por algo somos docentes. Tenemos la esperanza de que lo que transmitimos es espíritu crítico, no solo conocimiento. Eso nomás. Bien, gracias, Claudia. Martín. Una cosita, sí, a ver, a mí lo que me da la impresión es que mentiras y engaños siempre hubo. En general se menciona el engaño masivo más atroz de la historia. Estaba buscando el año, pero no lo encuentro. Es en los años 80, ¿verdad? Es las matanzas de Timișoara. No sé si ustedes se acuerdan, en Rumania, no sé cómo se pronuncia, Ceausescu era el dictador de turno que existía. ¿Cómo era? Ceausescu. ¿Cómo era? Ceausescu. Bueno, ahí todas las agencias hablaron de matanzas, de deformar las caras de las personas con ácido, era una cosa horrible, y mostraban imágenes en las que había, según las estimaciones más conservadoras, 4.000 cadáveres.
Fue una locura brutal, hubo una reacción de la opinión pública internacional de muchos países que eso no podía ser tolerado. Hubo una suerte de intervención o de vista gorda para lo que iba a pasar en Rumania. El asunto es que el buen dictador cayó, lo juzgaron, le hicieron un juicio muy garantista de 10 minutos, lo ejecutaron y cayó. Y después se supo que era todo mentira. Se supo que los cadáveres los habían sacado de cementerios, eran reales los cadáveres, por supuesto, pero los habían sacado de cementerio. El tipo era un dictador siniestro, por supuesto, pero nada que ver con lo que se hizo. Entonces, claro, fue un escándalo. La mitad del mundo se creyó todo ese tema y bueno, pasaron años para que realmente se dieran cuenta del engaño. El problema es que esas cosas eran esporádicas, eran cada tanto, pero ahora empezamos a convivir con esta realidad y no sabemos cuáles son los límites de todo esto, ¿no? Eso es lo preocupante. Coincido, yo no creo que esto sea el fin del mundo, yo no creo que vaya a acabar la democracia por esto, ni nada que se le parezca, ni que sea el fin del Estado de Derecho, ni de los derechos humanos, pero sí tenemos un problema, como han habido tantos y habrá otros tantos en el futuro, que tenemos que analizar, tenemos que encarar y buscar las mejores soluciones. Y cuidado con las limitaciones de las plataformas. Esperen, porque esto era lo otro que estaba buscando cuando bajé la cabeza. Yo no sé si ustedes saben lo que es Baidu, porque antes, hace 10 años, eran incontrolables las plataformas. Baidu, yo no sé qué es una especie de buscador, un software que existe en China. En China controlan el 95% de la población que llega a de la información que llega a los chinos. En Rusia tienen otro que se llama Yandex. Entonces, cuidado, porque ¿qué hacemos con las plataformas? ¿Las reglamentamos, las limitamos o al revés? No, vamos, que hagan lo que quieran y que puedan actuar. Es muy complicado el tema este. Y bueno, creo que lo que hay que empezar a hacer es empezar a conversar, empezar a ser conscientes de lo que está pasando. Me encantaría que los periodistas y algunos políticos uruguayos se dieran cuenta de lo que dicen cuando hablan de instaurar discursos para entender tal tema. No, porque sobre tal hecho hay que instaurar un discurso para que la gente piense tal cosa, pero es de locos eso, ¿no? Pero bueno. Bien. Voy con mi comentario y pregunta. ¿Sí? Bueno. Claro. Bien. Como ubicación, ya dije que la presentación de Martín fue excelente, por supuesto. Y yo me coloco en la reflexión en un aspecto temporal. Estamos en el umbral del primer cuarto del siglo XXI. Y en este primer cuarto del siglo XXI, uno de los temas que están en el primer plano es el de cuál es la situación en punto a la teoría general de los derechos y libertades. En ese marco, me parece que el tema de la fake news encuadra muy claramente dentro de la problemática que ha dado en llamarse de concurrencia de derechos y libertades. Distinguido profesor catedrático de Derecho Constitucional de España, días atrás justamente ponía de resalto cuán poco se ha ocupado la doctrina general del tema de la concurrencia de los derechos y libertades, y cuán poco se ha ocupado de la teoría de la construcción de los límites y de las eventuales privaciones de derechos y libertades. Mi ubicación parte de lo siguiente, es decir, yo viví la época en que este tema se visualizaba como una problemática de, básicamente, libertad de expresión. Unos años después, 8 o 10, empezó a hablarse de libertad de información, con énfasis en la posible o deseable objetividad de las informaciones. Y en los últimos años, desde la explosión de la problemática de Internet,
es un tema que compromete la libertad de comunicación en la era digital. Entonces, con esos componentes, mi pregunta es, yo he tratado personalmente de avanzar y me gustaría saber qué piensa Martín en cuanto a planteado un tema de estos hoy en el Uruguay ante un juez. Naturalmente con el marco normativo existente. Esto es con las previsiones constitucionales, con las previsiones legales, con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos de que se ha hecho parte de la República, o sea, con todo el bloque de constitucionalidad. ¿Cómo le parece a él que se puede resolver la cuestión del concurso de derechos y libertades en cuanto a los límites de las fake news? ¿Es posible? ¿No es posible? Eso es lo que querría ver si puede profundizar. La primera, no sé. Creo que si se hiciera un planteo de ese tipo ante la justicia civil uruguaya, el fracaso está garantizado. O sea que casi, con todo respeto al doctor Maceo, del señor juez, creo que el fracaso está garantizado. Capaz que si se puede vestir y se lleva esto a sede de familia puede salir algo, pero puede salir cualquier cosa. Pero creo que no. Yo no sé, porque esto es como el derecho de respuesta. El derecho de respuesta es muy lindo teóricamente, pero cuando se ejerce lo único que se gana es repetir todo el problema. Si hay alguien que no se enteró de la noticia, capaz que se entera con la segunda. Entonces, yo sinceramente no sé qué capacidad de reacción puede tener un juez frente a las fake news. En algún momento pensé que podía intentar revisarse alguna forma penal para sancionar al emisor. Pero claro, es muy complicado porque tenemos el problema de la intencionalidad, ¿verdad? En fin. Y aparte tenemos el tema que las grandes fake news no vienen de Uruguay. Entonces, ahora que se nos unió Laura puede hablar porque hay que rastrear al emisor de la fake news. Y cuando llegamos a Georgia, cuando llegamos a Rusia, sabemos que el tema se acabó. Lo único que vamos a saber es que esa fake news vino de ahí y se acabó el tema. Entonces, es difícil. Yo no lo tengo claro, Eduardo. ¿Qué querés que te diga? No sé si la solución puede ser esa. Sí, no, yo tengo la duda, por eso coincidimos. No sé si la profesora Malé quiere agregar algo desde el punto de vista penal. Está desconectada, profesora. Está sin Micrófono. voz. Micrófono, sí. Sin audio. No establece el audio, no sé por qué. Yo no creo que se lo pueda Con restablecer. la barra espaciadora, por lo menos, Mariana. Sí. Si apretás la barra espaciadora un rato. Mientras habla puede, ahí sí, si la mantiene oprimida. Ah, sí. No, muy brevemente, porque este es un tema que no he estudiado. Primero le tengo mucho miedo al derecho penal, ¿no? Me parece que el derecho penal es realmente para utilizarse como última ratio. Y por otra parte, muchas de las conductas que se pueden estar desarrollando con estos medios son en realidad los medios, lo que decían hoy del problema de la difusión y de la permanencia. Pero la conducta ya en sí puede estar tipificada. El problema es los medios que se utilizan que vuelven la situación muy problemática, ¿no? Porque abarca mucha gente, tiene una progresión geométrica, ¿no? Y estoy de acuerdo con que el asunto es la formación crítica de la gente, ¿no? Y también que hay posibilidades de crear hipnosis en la gente, siempre existen. Entonces lo que hay que darles herramientas a cada uno. Y hay dos cosas. Por un lado, el emisor, que puede tener una intencionalidad precisamente, digamos, delictiva. Y por el otro lado está el receptor. Entonces lo que tenemos que fortalecer efectivamente es al receptor. Nada más. Muy bien, gracias, profesora Malé. Eduardo, sí, Eduardo, Martín. yo cuando empecé con este tema,
tuve la sensación que tengo de hace años, de añoranza de aquellos tiempos en que los problemas eran de la chacra. Esto es de derecho civil, esto es de derecho laboral, y ahí discutían los especialistas y lo resolvían. Ahora es todo interdisciplinario. Este tema es jurídico, por supuesto, económico, psicológico, sociológico, técnico, toda la parte técnica que tiene, político, y realmente el abordaje tiene que ser con todas esas perspectivas, es la única forma de llegar. Por ejemplo, hay un tema hay algunos trabajos que yo vi que son muy interesantes y que dice que el gran problema de la fake news, o posiblemente el problema más importante de la fake news, no es la fake news, sino que es la forma de distribución. Porque si uno recibe una fake news que viene de una sigla rara, no sé qué, seguramente no le hacemos caso. El problema es cuando empieza la repetición. Entonces ahí es distinta, porque yo la fake news la recibo, es un mensaje que recibo de Laura. Y yo a Laura le creo, no voy a pensar que es una locura que ella compartió automáticamente, porque está como el de CNN con el dedo. Entonces, el gran tema de la fake news, la potenciación de la fake news en las redes, no es de la fake news, es de la gente, que repiten y empezamos a confiar, porque al final la fake news la empezamos a recibir, la miramos rápidamente y viene de gente de nuestra confianza. Es complicado el tema, ¿no? Muy bien. Muy complicado. Gracias, Martín. Laura. Eduardo, sí, buenas noches, perdonen que llegué tarde, estaba en clase. Me parece súper interesante y realmente la llegada tarde ahí me complica un poco porque no sé cuáles fueron las cosas que ya han estado diciendo, pero a mí me parece que en esto hay que tener algunas cosas en cuenta, no solamente la fake news en sí misma, como decía Martín, sino lo que tiene que ver con las redes y las burbujas de filtro que generan esas redes. Porque en el ejemplo que Martín ponía, si yo le mando un mensaje y lo replico, él me conoce y piensa que mi mensaje es correcto y no voy a estar replicando noticias que no son. Y nosotros en nuestras redes lo que tenemos es gente que de alguna manera, más cerca, más lejos, tiene algún vínculo con nosotros, porque lo conocemos o porque no lo conocemos, pero asociamos su pensamiento parecido al nuestro. Y esto ahí nos genera una doble situación. Por un lado, elimina el pluralismo como tal, porque generalmente a todos nos gusta estar en vínculo con gente que no nos va a decir que no, sino que nos va a decir que sí. Entonces, ahí se generan esas burbujas de filtro que lo que hacen es retroalimentar 100% lo que alguien piensa. Y por otro lado, generamos situaciones precisamente de réplica de cuestiones inoportunas, que si vinieran de otro, tal vez estaríamos chequeándolas. Entonces, esta cuestión de la interdisciplina es súper importante, pero el problema que tenemos es que le hemos dejado casi que la decisión a los tecnólogos. Y esta cuestión de que la herramienta tecnológica de alguna manera todavía, por lo pronto en este país, sigue siendo como el eje de la cuestión, porque los informáticos tienen, digamos, el poder, esto nos complica mucho a la hora de la toma de las decisiones desde el punto de vista jurídico. Porque la respuesta inmediata de algunos, no de todos, es no molestes con la libertad, no molestes con el Código Civil, no molestes con la ley. Porque si tecnológicamente es viable, ¿por qué no lo vamos a hacer? El imperativo tecnológico nos dice, hagamos todo lo que se pueda y después vemos. Y por el camino quedan derechos, y bueno, han quedado tantos derechos por el camino. Eso es parte de lo que para mí es de lo más grave que tiene todo esto por detrás. Porque además la incidencia de todas estas cuestiones en los derechos civiles y políticos todavía nosotros no tenemos conciencia, pero es violenta por todos lados. Porque los algoritmos en sí mismos, como ataque consciente o inconsciente a toda la lógica de derechos, es impresionante. Hay un autor por ahí que se llama Andresen, es un peladito simpático, que dice, el software se está comiendo al mundo y mientras tanto los analistas del derecho no se han dado cuenta. No sé si es verdad que no nos hemos dado cuenta, pero sí es verdad que como no entendemos cómo funcionan los algoritmos, seguimos dándole la derecha a los que dicen esto te va a solucionar el problema. Y en realidad tal vez te soluciona alguno, pero te complica. Se cortó, Laura.
Se interrumpió la... Entonces, en colombiano, en favor de los derechos de las personas. Perdón. Tengo una conexión de los derechos, no en contra de la tecnología, pero sí en ubicar a la tecnología en el lugar que le corresponde. Y ahí van los algoritmos, y ahí van los algoritmos de réplica de las fake news, y ahí van las redes sociales como red en sí misma. Y me parece que el problema, además, es que los chicos no entienden en la que se meten, muchos de los grandes tampoco, pero la gente más joven no tiene ni idea, y en tren de elegir prefiere estar dentro del sistema entregando sus derechos a estar afuera del sistema, estar dentro del sistema afuera, estar adentro o afuera de las redes, ¿no? Estar afuera del sistema y que sus derechos sean más protegidos. Entonces, realmente es una tarea harto compleja. Yo a mis alumnos de Derecho Informático les pregunto si alguna vez leyeron alguna de los términos y condiciones, las cosas que uno entrega cuando firma las condiciones para ingresar a las redes, se agarran la cabeza. Pero es lo que hicimos en ejercicio de nuestra libertad. Lo que pasa es que el planificador de ese jardín enmurallado la previó toda, y si vos no lo leíste, hacete cargo. Eso es lo que para mí está en muchos casos por detrás de todo esto, que hay que intentar que por lo menos las generaciones más jóvenes empiecen a entender que la situación es realmente complicada. Muy bien, muchas gracias. Alicia, me parece, Alicia, que hay algún chat, ¿eh? Está sin micrófono, Alicia. Yo veo Belén Hernández, Débora, que ya lo hicimos. No, está Débora Terra, no sé si Débora quiere prender su cámara o leo yo. Bueno, sí, Débora, puede ser. Bueno, te ¿Qué escuchamos. tal? Sí. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles por la instancia. Y ahora yo me estaba preguntando, teniendo en cuenta lo que mencionaba Martín Rizo sobre el poder que tienen los dueños de las redes sociales y demás, teniendo en cuenta que las fake news muchas veces provienen de países como Estados Unidos o países lejanos y no provienen mismo de Uruguay, mi consulta es si esta problemática se puede mitigar de cierta manera si atendemos al usuario en cuanto a que el usuario muchas veces, como mencionaba Martín Rizo, son adictos a las redes y la adicción, como es una enfermedad, al Estado digamos, brindarle apoyo a estos adictos, si se puede reducir un poco esta problemática. Martín. Es una pregunta interesantísima, pero yo qué sé, yo no la puedo contestar. Es decir, a ver, no sé cómo se maneja esto, ¿no? El otro día leí, creo que fue en la prensa uruguaya, alguien que decía que dentro de algún tiempo el adicto a las redes, ese que está con el dedo haciendo así, va a estar oculto, va a ser como el fumador. Ya la gente está tan desprestigiado fumar que el que fuma lo hace a escondidas, no se pone en la puerta del juzgado a fumar, no, va a la esquina y lo hace medio escondido. Y él decía, bueno, este adicto va a ser síntoma de estupidez, va a tener que esconderse y posiblemente baje. Yo no sé, sinceramente no lo sé, no lo sé, Débora. Muy buena pregunta, Débora. ¿Alguien quiere contestar que no sea Martina, además de Martina, a la pregunta de Débora? Profesor Zapolinski, Jaime, adelante. Se me ocurre, es decir, realmente es una excelente pregunta, se me ocurre que como en otras patologías, en lo que hay que pensar es en una vacuna. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a una educación, la estoy viendo a Claudia también, una especie de mecanismo educativo que determina, por lo menos, yo qué sé, un grado de sospecha respecto de las cosas que nos quieren vender, como para decir, bueno, será verdad, capaz que es verdad, pero de repente es mentira. Y si podemos superar eso, entonces estaremos no tan mal. Muy bien. La profesora Arriaga, a quienes no hayan visto la película Brexit, recomienda que lo hagan, porque puede ser útil. ¿Alguna otra intervención respecto de lo que tenemos en consideración?
Sí, yo estaba pensando, excelente por supuesto la intervención de Martín, que hay, además de estas figuras, hay otra que también tiene relación, que son los famosos influencers, ¿no? Es decir, estas personas que ven, a través de ellos se logra un mercado y una venta increíble de productos. Ahora cuando estaba en España había todo un titular de una chica que era muy famosa como influencer y en realidad ella era supuestamente vegana y propiciaba ese tipo de alimentación y el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera, y es de esas que tienen millones de seguidores, etc. ¿Qué pasó? Alguien le sacó una foto en un local, ahora que se produjo la apertura en Europa, y ella estaba comiendo carne. Y resultó ser que no era vegana, sino, me acordé por eso que dice Martín, de preparar el discurso, ella vio que por ahí había un mercado y se convirtió en una influencer de ese tipo de alimentación, pero en realidad no era una convencida de lo que estaba propiciando, y bueno, y eso ha traído discursos de todo tipo, ¿no? Pero es un poco de lo mismo desde otra manera, el negocio que hay a través de ese tipo de personas, que ella propiciaba ese tipo de alimentación y el tema del medio ambiente, el cuidado y la protección de los animales, y bueno, sin embargo la sacan y descubren que sí, que efectivamente ella utilizaba como alimento la carne, y bueno, un poco es lo mismo, ¿no? Es decir, cómo se utiliza a la gente y se le venden productos o estilos de vida que después en realidad no son compartidos. Ahí me parece que lo que hay es otro problema, el derecho a la intimidad de la influencer, el derecho a la propia imagen. Si no se violaron los derechos de la influencer al difundir eso, ¿no? Capaz que también, pero... Porque yo puedo defender el Estado de Derecho en mis libros y de repente no creer en el Estado de Derecho. Y no hay ningún motivo para que me escrachen, para que me tomen fotos. Pero el tema es que ella hacía eso de otras personas, ¿no? Con el tema del que come comida animal, etcétera, ¿no? A ella le respondió alguien de la misma manera. No digo que esté bien, digo que es la realidad del mundo que estamos viviendo. Está bien. Bien. Perdón, el problema de la privacidad ahí viene asociado a que ella utiliza su imagen y su condición de persona pública para publicitar una determinada actitud. Entonces, ¿hasta dónde ella tiene un derecho a la privacidad en una cosa tan contrapuesta? Ya está bastante determinado que la privacidad tiene niveles de privacidad. Entonces, los que somos ciudadanos, digamos, comunes, no me gusta esa frase, pero los que no utilizamos ni las redes, ni la prensa, ni nada para promocionar nuestra actividad, tenemos el máximo de privacidad. Y ahí en el medio tenemos a las estrellas de la televisión que necesitan de exponerse, tenemos a los influencers que necesitan a las redes para exponerse, tenemos a los políticos que nos piden el favor a través de su exposición. Entonces, estos tres últimos tienen, o sea, hay incluso alguna sentencia que lo dice, menos nivel de privacidad que lo que podría tener un ciudadano que no utiliza esos medios para promocionar su actividad o para conseguir el favor de los otros. Entonces, eso lo podríamos discutir un poco más, me parece que no... como un poco vidrioso también la situación. Sí, creo que eso se justificaría otra reunión. Intimidad, otra reunión, porque realmente una cosa es hablar de un político, una cosa es hablar de una personalidad de ese tipo, y otra cosa es hablar de un influencer. Es decir, cuidado, un jugador de fútbol, ¿le pueden tomar una foto comiendo un asado en una parrillada y subirla a las redes? No, no puede. Están violando la intimidad, ¿no? Pero bueno, no sé, es otro tema, Pero lo que pasa es que el jugador de fútbol también es distinto al influencer y a la estrella de la tele, porque el jugador de fútbol es famoso en función de su actividad profesional. El influencer utiliza las redes, los medios, la publicidad para promocionar una determinada actividad, que en este caso además va en contra de lo que en definitiva está haciendo. Entonces, esa incoherencia de alguna manera, no te voy a decir que te penalicen por eso, pero es lo que te genera un grado de diferenciación en tu lógica de análisis de privacidad. No digo que esté bien, digo que se está atendiendo a.
hay jurisprudencia fundamentalmente en Europa. Está el caso aquel de Paulina, aquella actriz famosa, y sentencia del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo, que justamente establecen los límites. Incluso por más que la persona haya hablado de su sexualidad en público, eso no significa que se pueda abrir totalmente el tema. Pero es otro tema, no sigamos por ese lado. Bien. Veo que está Diego Gamarra tras la imagen de Diego Pez. ¿Estás conectado, Diego? Estoy, pero como espectador, porque tuve una reunión de trabajo esta tarde y no pude escaparme y me perdí buena parte de la exposición. Entonces, voy a seguir como espectador de momento. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algún otro? Diego debe tener a Guadalupe en brazos, por eso no prende la cámara. Porque... Un poco de eso hay también, no estoy en condiciones demasiado óptimas. Pero es como te queremos ver, Diego. Bueno, si no hay otra intervención, estaríamos dando por finalizado. ¿Y sí? ¿Sí? Bien. Bueno, el agradecimiento a los estudiantes por habernos acompañado hoy. Nos dejaron muy buenas preguntas, Belén, Débora, Martina, creo que no omito a ninguna, que obligaron a pensar. Así que continuaríamos en 2 semanas. El tema lo habíamos fijado, ¿verdad, Estefanía? Sí, la de perspectiva de género. Sí, la 27 era. La 27. Bueno, o sea que el próximo, dentro de 2 semanas, estaríamos con la opinión consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre, bueno, libertad de trabajo, libertad en su relación con libertad de asociación, reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser la presentadora Estefanía Reinaldi. Y yo me anoté también para ser comentarista, como otras veces. Bueno, y después vayan pensando el tema con que seguimos. Martín, ¿había alguna idea? Después la redondeamos. Como quiera. Bueno. Acá tenemos un problema ahora muy actual de ponderación de derechos, ¿no? Sí. Hay varias discusiones con problemas serios de ponderación de derechos que me parece que sería bueno repasar y conversar, ¿no? Bueno, quedaría... Mantenemos, Martín, mantenemos lo previsto para dentro de 15 días y lo adicionamos